Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión os quería hablar de los formatos de archivo, ya que estamos finalizando el curso. Llegamos a los últimos módulos y me gustaría que entendieseis cuáles son los principales formatos de archivo que podemos usar con Photoshop, los más habituales. He dejado en la documentación del curso bastante información sobre el tema y me gustaría explicaros un poco las categorías principales en las que podemos englobar cada tipo de archivo. Hay dos grandes tipos o dos grandes familias de imágenes digitales según dos características muy diferenciadas. Una serían los mapas de bits, son los formatos de archivo más habituales, son los archivos con los que estamos trabajando siempre en Photoshop, son imágenes tipo JPG, un PSD, un TIFF, una imagen GIF, ya que son las imágenes que solemos usar en fotografía, ilustraciones digitales, en gráficos web, y están compuestas por información que vemos en cada uno de los píxeles de una imagen, ¿no? Por eso se llama mapa de bits, serían estos píxeles que tenemos aquí en la imagen. Al final es un archivo que almacena información sobre la posición y el tono exacto de cada uno de estos colores que vemos en la imagen. Es el formato más común. Tiene bastantes ventajas, igual que tiene ciertas desventajas que iremos viendo. El otro gran grupo o la otra gran familia serían las imágenes tipo vectorial, que no están conformadas por píxeles como pasa con las imágenes, en este caso esta que tengo aquí, que es un JPG. Estas imágenes vectoriales, bueno, se trabajan con programas como Illustrator, CorelDRAW o el antiguo Freehand. Son imágenes de este tipo, algo parecido a esto. Y claro, evidentemente aquí la resolución no se ve afectada por la escala del diseño. Yo podría ampliar de forma infinita cualquier tipo de geometría. Se usan mucho, bueno, para trabajos de logotipos, iconos, composiciones ya tipo tipográficas, donde la complejidad de los tonos de los elementos no es demasiado elevada, como en un mapa de bits, y donde se trabaja habitualmente por siempre un color de relleno, que sería este de aquí, es totalmente editable, y por un color ya de borde, de contorno, donde yo también puedo establecer. Vamos a ver aquí un poquito más claro lo que os cuento. Son geometrías totalmente editables con programas, ya os digo, de edición vectorial como Illustrator. Es otro campo del diseño y serían esas imágenes tipo vectorial, ¿no? Al final se produce mediante fórmulas matemáticas, son algoritmos que generan continuamente, pues bueno, a través de estas curvas, geometrías que funcionan muy bien para trabajos de este tipo de diseño más gráfico. Es un procedimiento bastante distinto al que usa Photoshop para manejar las imágenes. Por lo tanto, tendríamos esas dos grandes familias, mapa de bits por un lado, básicamente lo que estamos usando, y por otro las imágenes tipo vectorial. Dentro de los tipos de imagen, de mapa de bits o también de tipo vectorial, vamos a encontrar lo que se conocen como modos de color. Los principales modos de color son el RGB y el CMYK. El color RGB es característico porque los colores se producen por una suma aditiva de los distintos colores primarios, ¿no? Son esas tres luces roja, verde y azul, a través de las cuales podemos representar cualquier color, y quiero que os quedéis con el concepto de que el color RGB es el que vamos a usar para dispositivos, ¿no? Para pantallas digitales siempre estamos usando ese modo de color, es el que mejor representa los distintos tonos de la imagen en dispositivos digitales, en pantallas, y para temas de impresión, cuando llevemos nuestro diseño a una imprenta o a un laboratorio fotográfico, ahí sí trabajaremos en un modo de color tipo CMYK, que es el que se produce con la sustracción de los distintos tonos. El CMYK quiere decir cian, magenta, amarillo, el yellow, y key, que es la clave, es el black, es el negro. Son 4 tintas las que nos van a producir los distintos tonos a la hora de llevar a cabo una impresión fotográfica, ¿no?, de nuestra imagen. Bueno, es un tema que tenéis que tener en cuenta, el modo de color, pero no le deis demasiada importancia. Lo que sí os quería contar, y el último sistema de clasificación de las imágenes sería por el formato, ¿no?, del archivo en sí. Los principales formatos de imagen para mapas de bits, como ya sabéis, pues bueno, van a ser el JPG, que es un formato que a mí personalmente me gusta bastante, ya que hace una buena compresión de la imagen, reduciendo muchísimo su peso, ¿no?, como archivo, y esto nos va a permitir poder compartir de forma sencilla todas nuestras imágenes, bien a través de la publicación en una web o vía mail. Es el sistema que mejor funciona
ya que la calidad es bastante buena para el poco peso que tienen este tipo de imágenes. Además es un formato muy estándar, el JPG lo vais a encontrar en casi todas las imágenes o bancos de imágenes que uséis. Casi todos los reproductores de imagen, ¿no? Los visualizadores aceptan este formato, por lo tanto es uno de los más versátiles que vamos a encontrar. Las cámaras fotográficas también, cuando producen una imagen, la van a crear en este formato, por lo tanto es el gran estándar dentro de la imagen. El siguiente formato es el formato GIF. Es un formato que se caracteriza por tener una baja resolución, no tiene muy buena calidad. Son bastante limitados estos formatos en cuanto a cantidad de colores que incorpora la imagen, y su principal uso es para temas de web, ya que permiten hacer pequeñas animaciones. Esto nos va a permitir generar pequeñas animaciones con la propia imagen en un formato de archivo que es único, ¿no? Que es el GIF, que da bastante juego, pero sobre todo en el campo del diseño gráfico y web. Tienen un peso que es bastante elevado para la poca calidad que presentan estas imágenes. Resultan bastante pesadas, y es porque almacenar los distintos fotogramas es un formato de archivo que pesa bastante, ya que debe guardar las distintas partes de esa pequeña animación, y en nuestro caso no vamos a usar demasiado este tipo de formato. La imagen PNG es bastante útil. Ya hemos visto durante el curso bastantes procesos en los cuales necesitamos este tipo de fotografía. Es una fotografía que tiene poca compresión, tiene una calidad muy alta en la imagen, es casi superior a un JPG. Lo único, el inconveniente principal sería su gran peso, su elevado peso, ya que no comprime tanto. Va a ser un archivo un poquito más pesado, pero que para el tema de edición y postproducción funciona bastante bien. También una de las ventajas que ya conocéis de los PNG es que es un formato que tiene transparencia, que nos permite trabajar con imágenes que no tengan fondo, y por lo tanto resulta bastante útil para las fotocomposiciones el poder disponer de una imagen, de una silueta, ¿no? que no tenga ese fondo. Sería una imagen de este tipo, ya sabéis, esto no tiene fondo, por lo tanto resulta bastante útil para llevar a cabo fotocomposiciones, ya que nos permite diferenciar el objeto totalmente del fondo como tal, ¿vale? Son imágenes que son bastante interesantes en ese sentido. Esas son las imágenes PNG, que sí estamos bastante habituados a usarlas, ¿no? En el proceso de postproducción. El formato TIFF, el punto TIFF, es un gran conocido, sobre todo en el sector de la fotografía, ya que es un formato de archivo con grandísima calidad, no tiene ningún tipo de compresión, y la verdad es que es de los formatos más conocidos en cuanto al mundo fotográfico por este motivo, ¿no? No es como el JPG, es un formato que admite edición y postproducción, es bastante recomendable su uso. Sin embargo, tiene algunas desventajas, y una de ellas es que pesa mucho, ya que almacena bastante información sobre la imagen, y el peso del archivo es bastante elevado. También entre sus desventajas encontraríamos que no es un formato o un soporte de imagen que sea reproducible en la mayoría de los dispositivos. Muchos dispositivos o visualizadores de imagen no permiten visualizar este formato, por lo tanto poco práctico, sin embargo bastante útil cuando estamos trabajando o editando una fotografía. Además tiene una gran ventaja, y es que sucede algo parecido a lo que nos encontramos con los archivos de Photoshop, los .psd, y es que es un formato que nos permite trabajar por capas y guardar ese archivo TIFF de forma que a posteriori podamos continuar editando esa fotografía. El formato guarda esas capas dentro de nuestro proyecto, por lo tanto eso tiene grandes ventajas, ¿no? Sin embargo, el formato de Photoshop, el PSD, va a conservar esas capacidades de edición, esas distintas capas, pero además todo el conjunto de propiedades que incluyamos con Photoshop, como pueden ser filtros inteligentes, capas de ajuste o estilos de capa. Todas esas propiedades sí son nativas de Photoshop, y los archivos TIFF no las conservarían, únicamente solo las capas y no todo ese tipo de propiedades. Por lo tanto, es un archivo que en nuestro caso lo vamos a usar, pero de forma un poquito limitada, ¿no? Es un formato también que es muy recomendable para los temas de impresión, está muy optimizado para cuando vamos a imprimir las imágenes, y es un formato a tener en cuenta. El otro gran formato muy conocido en el mundo de la fotografía, ya que las cámaras fotográficas es el que generan, ¿no?, automáticamente tanto el formato JPG como el formato tipo RAW, ¿no? Este formato es un archivo que no está procesado, es un archivo en crudo directamente, o sea, no tiene ningún tipo de ajuste,
y incluye toda la información sobre la toma fotográfica, información sobre iluminación, exposición, color, enfoque. Es una cantidad de información enorme que nos va a permitir hacer un proceso, luego un procesado de la imagen o un revelado, ¿no? Un tratamiento de la misma con gran precisión y con detalle, ya que vamos a tener muchísima información de la toma fotográfica y por lo tanto es un formato pensado para el tema de postproducción principalmente, ¿no? De tratamiento digital. Su principal inconveniente es que es un formato que pesa muchísimo y además no es reproducible por la mayoría de dispositivos. Tan solo podremos previsualizarlo con determinados programas que nos faciliten los fabricantes de la cámara o con Photoshop o aplicaciones específicas para este tipo de formato. Por lo tanto, una vez editado un archivo RAW, lo recomendable sería guardarlo como JPG para que pese un poquito menos, para poder compartir y previsualizar el trabajo llevado a cabo. Los formatos BMP son formatos nativos de Windows en origen, con los inicios de la fotografía como tal, de la imagen digital. El primer formato de imagen está un poquito obsoleto, es un formato que pesa bastante para la poca calidad que nos va a permitir y por lo tanto no me entretengo en él porque está muy en desuso. Que lo tengáis en mente por si en alguna aplicación veis que existe la opción, ¿no?, de trabajar con el formato, tenéis que hacer algún tipo de conversión, pues que sepáis que el BMP realmente, si lo podéis evitar, sería lo ideal. Luego tendríamos el formato .psd. El psd es el formato nativo de Photoshop y es el que estamos usando durante todo el curso. Es sin duda uno de los mejores formatos en cuanto a poder editar a posteriori o modificar cualquier tipo de proyecto en el que estemos trabajando, y por lo tanto siempre es muy recomendable guardar todo en PSD por si tuviésemos que modificar cualquier tipo de proyecto. Es un formato que debería ir siempre en paralelo con el archivo JPG, que si es visualizable o es fácilmente compartible, nos va a permitir por un lado tener el archivo de edición, que sería el PSD, un archivo que pesa bastante más, evidentemente, incluye mucha información, incluye toda la resolución de la imagen, no hace compresión y por lo tanto pesa bastante más, pero es totalmente compatible cuando tengáis vuestra carpeta del proyecto, tener estos dos formatos siempre en paralelo, el PSD para editar y el JPG para compartir y visualizar vuestro trabajo. En cuanto a los formatos de imagen vectoriales, principalmente nos vamos a encontrar con el archivo PDF, ¿no? El PDF es el formato más estándar, ya que nos permite de una forma muy sencilla tener el proyecto totalmente configurado en un único archivo que podemos llevar a impresión, publicar, compartir sin que haya ningún tipo de modificación de nuestro diseño. Es un formato bastante versátil. De hecho, nos permite integrar dentro de ese PDF tanto archivos que sean mapas de bits como archivos que sean vectoriales. Es como un contenedor que permite albergar distintos tipos de formato dentro de un archivo con unas dimensiones determinadas, una resolución también determinada, y por lo tanto se usa casi en cualquier campo creativo para compartir trabajos. Es el formato más estándar, ¿no?, más extendido. Además tiene compatibilidad con casi todos los tipos de impresoras, de pantallas, de software, ¿no?, informático. Va a ser el estándar siempre dentro de el mundo de la imagen, o de momento lo es, y es un archivo que siempre es bueno que tengamos la opción de poder guardar en él, o posibilidad, ¿no?, de generar estos PDFs. El EPS y el SVG son formatos también vectoriales, se pueden generar con Adobe Illustrator y, como os comentaba, son archivos muy destinados al mundo del diseño principalmente gráfico y web, ya que tienen una gran calidad y no pierden nada de resolución cuando se amplían. Son muy versátiles a la hora de hacer alguna edición de los mismos. Además pesan muy poco, mucho menos que un mapa de bits, o sea que son bastante óptimos. Sin embargo, su limitación principal es que está pensada para diseños que son planos, ¿no? Planos en cuanto al color, no tienen demasiados tonos como puede ser una imagen de este tipo, ¿no?, con mucho más detalle y cambios de iluminación y demás, ¿no? Al fin y al cabo, el archivo de ilustración está pensado más para motivos de este tipo, donde los colores son muy planos, son gráficos vectoriales con un uso un poco diferente, ¿no?, al que solemos ver en los mapas de bits. Y el formato AI es el nativo de Adobe Illustrator, es el formato estándar que usa el programa, sería como el PSD a Photoshop. Sí es verdad que Illustrator permite trabajar con archivos .eps o .svg,
pero su formato nativo de edición es el archivo de Adobe Illustrator. Tiene grandes ventajas, como pasa con el PSD, y es que guarda toda la información editable, y algunas desventajas, como que no puede ser previsualizado por cualquier programa, ¿no? Siempre vamos a necesitar tener Adobe Illustrator para poder visualizar y trabajar con este tipo de archivos. Bueno, este sería el listado de los principales archivos. Evidentemente existen bastantes más, pero estos son los más comunes, y quería que tuvieseis claro cuáles son los usos principales que tienen estos formatos de archivo. Evidentemente no hay ninguno que sea mejor que otro, no hay ninguno que sea, yo no os puedo decir usar siempre este formato, ya que cada uno tiene un uso concreto, ¿no? O cada uno tiene un campo de aplicación, como he intentado explicar en esta clase. Era el objetivo de esta lección, era que entendieseis cuáles son las ventajas y desventajas de los distintos formatos de imagen. Aparte de que entendieseis que, bueno, hay varias categorías, principalmente esa categoría vectorial y la categoría de mapa de bits. Y como os comento, cada uno tiene un campo de aplicación muy diferente, se usa en determinadas ocasiones según el tipo de trabajo que estemos llevando a cabo o las necesidades que tengamos del proyecto. Lo bueno de todo esto es que al final nosotros estamos aprendiendo Photoshop, y Photoshop es un programa de tratamiento digital que acepta todos los tipos de formato de imagen que hemos visto, desde los archivos vectoriales hasta los archivos sin procesar de nuestra cámara, formatos TIFF, PNG. Todos los formatos son compatibles con Photoshop, ¿no? En cuanto a imagen, la verdad es que es el programa que más formatos de archivo admite. Si vamos a la ventana de abrir en Photoshop, podemos ver los distintos formatos de archivos. Fijaros, vamos a ver aquí en el desplegable, vamos a ver todos los tipos de archivo que podemos abrir con Photoshop. Evidentemente sería muy larga la clase si tuviese que contaros para qué sirve cada uno de ellos, pero son los principales formatos de archivos de imagen. Incluso fijaros, archivos de vídeo, archivos de 3D también están incluyendo en las últimas versiones, o sea que las posibilidades del programa son casi infinitas, ¿no? Tiene archivos vectoriales como el EPS que hemos visto, el PSD, TIFF, formatos de todo tipo, JPG, EPS, bueno, PNG, GIF. Son los distintos formatos que hemos visto, y tener en cuenta que siempre podréis tener esa opción de abrir un archivo en el formato que os interese y posteriormente guardar igualmente. Igual que abrimos, podríamos archivo, guardar como, seleccionar el tipo o el formato que nos interese. Aquí sí que están los principales, es un listado un poquito más breve, ¿no?, que el que tenemos para archivos de importación, para abrir archivos. Aquí para guardar encontramos este listado, que son los principales formatos de archivo, los estándar, los que tienen una aplicación más habitual en el mundo del tratamiento digital, como hemos visto, los PSD, bueno, el PSB, que sabemos que es una especie de archivo PSD, ¿no? Pertenece al objeto inteligente, lo estuvimos viendo con los mockup. Los PMP, un poquito en desuso, los GIF, estos que son más desconocidos, DCOM para algunas aplicaciones, nosotros no los vamos a usar. EPS, que son los vectoriales en distintas versiones, formatos JPG, que es el estándar. Este también está en desuso. IFF, son una serie de formatos, JPG de nuevo, Photoshop, PDF, evidentemente, Pixar también, bueno, eso es un formato interesante, pero también con un campo de aplicación un poquito pequeño, PNG, los formatos tipo RAW en crudo, TIFF, Targa también, son formatos conocidos, y simplemente era que conocieseis, o por lo menos tener esa introducción a los formatos y conocer cuáles son los usos que se les suele dar dependiendo un poco de nuestras necesidades. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Photoshop. Chao.